Atlanta Braves vs Miami Marlins, predicción de apuestas MLB, 13 de abril de 2024. Braves en Marlins, Chris Sale será el abridor para Atlanta. Sale hizo 20 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 3.38 y whip de 1.03. El zurdo ponchó al 29.4% con un 6.8% de bases por bolas. Tasa de rodados del 37.3% con 1.31 jonrones por 9 entradas. Tuvo 2 aperturas en el año permitiendo 4 carreras con 13 ponches en 10 y 2/3 entradas. Max Meyer será el abridor para Miami. Meyer apareció en 2 juegos en 2023 permitiendo 5 carreras con 2 jonrones y 6 ponches en 6 entradas de trabajo. El diestro ha tenido 2 aperturas en el año permitiendo 3 carreras con 7 ponches en 2 jonrones en 11 entradas. Miami batea 175 contra zurdos promediando 2.1 carreras por juego y obteniendo un mal rendimiento de su bullpen. Atlanta enfrentando a lanzadores derechos batea 341 y promedia 8.1 carreras por juego. Los Braves tienen un récord de 38-23 a la línea de carreras enfrentando a un equipo con un OBP de 315 o inferior en las últimas 2 temporadas. Miami tiene un récord de 14-26 a la línea de carreras enfrentando a equipos que superan a los oponentes por 1 o más carreras por juego en las últimas 2 temporadas. Juega a favor de Atlanta en la línea de carreras menos 1.5 carreras a menos 115. Colorado Rockies vs Toronto Blue Jays, predicción de apuestas MLB, 13 de abril de 2024. Rockies en Blue Jays, Dakota Hudson será el abridor para Colorado. Hudson tuvo 18 apariciones el año pasado con una efectividad de 4.98 y whip de 1.50. El diestro ponchó solo al 12.7% con un 9.6% de bases por bolas. Tasa de rodados del 51.5% con 1.00 jonrones por 9 entradas. En 2 aperturas este año permitió 3 carreras con 6 ponches en 11 y 2/3 entradas. Bowden Francis es el abridor para Toronto. Francis tuvo 20 juegos el año pasado con una efectividad de 1.73 y whip de 0.83. El derecho tuvo una tasa de ponches del 25.7% con un 5.9% de bases por bolas. Tasa de rodados del 35.2% con 1.24 jonrones por 9 entradas. Ha tenido 2 aperturas en 2024 y permitió 12 carreras, 4 jonrones y 12 ponches en 8 y 1/3 entradas. Los Blue Jays tienen marca de 37-35 como favoritos en casa de menos 110 o más alto en las últimas 2 temporadas. La efectividad del bullpen de los Blue Jays en casa es de 8.31 en 3 juegos en casa y han tenido dificultades para anotar carreras. Juega a favor de Colorado más 1.69. Kansas City Royals vs New York Mets, predicción de apuestas MLB, 13 de abril de 2024. Royals en Mets, Alec Marsh será el abridor para Kansas City. Marsh tuvo 25 apariciones en 2023 con una efectividad de 5.69 y whip de 1.56. El diestro ponchó al 24.9% con un 11.4% de bases por bolas. Tasa de rodados del 34.6% con 1.94 jonrones por 9 entradas. Ha tenido 2 aperturas en el año permitiendo 4 carreras con 8 ponches en 11 y 2/3 entradas. Sean Manaea será el abridor para Nueva York. Manaea el año pasado tuvo 37 apariciones con una efectividad de 4.44 y whip de 1.24. El zurdo ponchó al 25.7% con un 8.4% de bases por bolas. Tasa de rodados del 40.9% con 1.07 jonrones por 9 entradas. En sus 2 aperturas este año permitió una carrera con 14 ponches en 11 entradas. Kansas City está bateando 206 contra zurdos. Los Mets están bateando solo 173 en casa. En general, ambos bullpens están funcionando bien. Nueva York tiene marca de 46-30 al under en casa cuando se enfrenta a equipos que promedian 7 o más ponches por juego. También tienen marca de 38-19 al under en casa contra abridores diestros en las últimas 2 temporadas. Juega a favor de Kansas City y Nueva York under 8.5. Los Ángeles Angels vs Boston Red Sox, predicción de apuesta MLB, 13 de abril de 2024. Angels en Red Sox, Griffin Canning es el abridor para Los Ángeles. Canning participó en 24 juegos en 2023 con una efectividad de 4.32 y un whip de 1.24. El derecho tuvo una tasa de ponches del 25.9% con un 6.7% de bases por bolas.
Las bolas rodadas se situaron en un 42.7% con 1.56 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus 2 aperturas este año permitió 9 carreras con 6 ponches en 9 2/3 entradas. Cooper Criswell comenzará por Boston. Criswell tuvo 10 apariciones con los Rays el año pasado con una efectividad de 5.73 y whip de 1.55. El diestro ponchó al 17.9% con un 7.3% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 44.4% con 1.64 jonrones permitidos por 9 entradas. Tuvo 2 aperturas en AAA permitiendo una carrera con 9 ponches en 10 1/3 entradas. La forma de Canning es una preocupación, al igual que el bullpen de los Angels. Enfrentar a los Angels es un descenso de categoría para la alineación de los Red Sox en esta racha en casa, ya que anotaron 21 carreras en su serie la semana pasada contra los Angels. Juega a Boston. Milwaukee Brewers vs Baltimore Orioles, predicción de apuestas MLB, 13 de abril de 2024. Brewers en Orioles. D.L. Hall será el abridor para Milwaukee. Hall tuvo 18 apariciones en 2023 con una efectividad de 3.26 y whip de 1.19. El zurdo tuvo una tasa de ponches del 28.4% con un 6.2% de bases por bolas. Tasa de rodados del 49% con 0.93 jonrones por 9 entradas. Tuvo 2 aperturas en el año permitiendo 5 carreras con 6 ponches en 9 1/3 entradas. Dean Kremer será el abridor para Baltimore. Kremer hizo 32 aperturas el año pasado con una efectividad de 4.12 y whip de 1.31. El diestro ponchó al 21.4% con un 7.5% de bases por bolas. Tasa de rodados del 39.3% con 1.41 jonrones por 9 entradas. En 2 aperturas en el año permitió 4 carreras con 11 ponches en 12 1/3 entradas. Los Brewers tienen marca de 35-25 como underdog de más 1.00 a más 1.50 en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 16.3 unidades. Tienen marca de 15-8 en juegos interligas con un retorno de más 9.7 unidades en las últimas 2 temporadas. Los Brewers están bateando 277 y promediando 6.2 carreras por juego en la carretera. Los Orioles están bateando solo 180 en sus 5 juegos contra abridores zurdos. Juega a favor de Milwaukee más 1.29. Pittsburgh Pirates vs Philadelphia Phillies, predicción de apuestas MLB, 13 de abril de 2024. Pirates en Phillies, Marco González será el abridor para Pittsburgh. González hizo 10 aperturas la temporada pasada con una efectividad de 5.22 y whip de 1.46. El zurdo ponchó al 15.8% con un 8.4% de bases por bolas. Tasa de rodados del 40.6% con 0.90 jonrones por 9 entradas. Ha tenido 2 aperturas en el año permitiendo 3 carreras con 6 ponches en 11 entradas. Spencer Turnbull tuvo 7 aperturas el año pasado con una efectividad de 7.26 y whip de 1.68. El diestro ponchó al 16.6% con un 10.3% de bases por bolas. Tasa de rodados del 48.5% con 1.45 jonrones por 9 entradas. Ha tenido 2 aperturas en la campaña permitiendo una carrera con 13 ponches en 11 entradas. González ha tenido un buen comienzo. El bullpen de los Pirates ha superado al de los Phillies. Los Phillies batean 224 en sus 7 juegos en casa. Los Pirates en sus 8 juegos como visitantes batean 274 y promedian 6.2 carreras por juego. El récord del equipo detrás de González es de 17-7 cuando trabaja con 5 a 6 días de descanso con un retorno de más 11.7 unidades y 12-4 cuando se enfrenta a un equipo de la Liga Nacional que batea 255 o peor con un retorno de más 11.1 unidades. Juega a favor de Pittsburgh más 1.30. San Diego Padres vs Los Ángeles Dodgers, predicción de apuesta MLB, 13 de abril de 2024. Padres en Dodgers, Matt Waldron comenzará por San Diego. Waldron tuvo 8 apariciones la temporada pasada con una efectividad de 4.35 y un whip de 1.23. El derecho ponchó al 17.9% con un 6.9% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 40% con 1.96 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus 2 aperturas en la campaña permitió 5 carreras con 12 ponches en 9 1/3 entradas. Gavin Stone comenzará por Los Ángeles. Stone tuvo 8 apariciones el año pasado, con una efectividad de 9.00 y un whip de 1.90.
El derecho ponchó al 14.5% con un 8.6% de bases por bolas. Tasa de bolas rodadas del 45.5% con 2.32 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus 2 aperturas en la temporada permitió 8 carreras limpias con 11 ponches en 8 entradas. Los Ángeles batea 304 en casa y anota 6.5 carreras por juego y ha tenido éxito anotando en aperturas de diestros. Ambos bullpens han tenido problemas. San Diego batea 277 como visitante y anota 5.7 carreras por juego. Los Dodgers tienen un récord de 39-21 al superar el total de carreras enfrentando a un bullpen con una efectividad de 4.20 o más en las últimas 2 temporadas. Juega a San Diego y Los Ángeles más de 9. San Francisco Giants vs Tampa Bay Rays, predicción de apuesta MLB, 13 de abril de 2024. Giants en Rays, Logan Webb comenzará por San Francisco. Webb en sus 3 aperturas del año lleva una efectividad de 4.86 con whip de 1.56. El veterano poncha al 17.8% con un 5.5% de bases por bolas. Las bolas rodadas se sitúan en un 44.6% con un daño limitado de jonrones. Ryan Pepiot iniciará por Tampa Bay. Pepiot apareció en 8 juegos el año pasado con una efectividad de 2.14 y un whip de 0.76. El derecho ponchó al 23.9% con un 3.1% de bases por bolas. Las bolas rodadas fueron del 42.3% con 0.77 jonrones permitidos por 9 entradas. En sus 2 aperturas del año permitió 6 carreras limpias con 14 ponches en 11 y 2/3 entradas. San Francisco tiene un récord de 7-0 en sus primeros 7 juegos como visitante esta temporada. La forma de Webb es pobre, al igual que su bullpen. Los Rays tienen un récord de 42-24 al superar el total de carreras en casa enfrentando a abridores derechos en las últimas 2 temporadas. Pepiot fue golpeado en su primera apertura de la temporada en casa contra Texas. Juega a San Francisco y Tampa Bay más de 8. St. Louis Cardinals vs Arizona Diamondbacks, predicción de apuesta MLB, 13 de abril de 2024. Cardinals en Diamondbacks, Kyle Gibson comenzará por San Luis. Gibson hizo 33 aperturas en 2023 con una efectividad de 4.73 y un whip de 1.32. El veterano ponchó al 19.5% con un 6.8% de bases por bolas. Las bolas rodadas se situaron en un 48.9% con 1.08 jonrones permitidos por 9 entradas. Tiene 2 aperturas en la campaña permitiendo 9 carreras, 4 jonrones y 9 ponches en 13 entradas. Ryne Nelson comenzará por Arizona. Nelson tuvo 29 apariciones el año pasado con una efectividad de 5.31 y un whip de 1.42. El derecho ponchó solo al 15.5% con un 7.4% de bases por bolas. Las bolas rodadas se situaron en un 36.7% con 1.50 jonrones permitidos por 9 entradas. Comenzó 2 veces en el año permitiendo 7 carreras limpias con 9 ponches en 8 y 1/3 entradas. Arizona batea 290 en casa y anota 6.6 carreras por juego en sus primeros 7 en este lugar. San Luis batea solo 206 contra diestros. San Luis tiene un récord de 25-35 cuando está en la línea de -100 a -150 esta temporada con una pérdida de -18.9 unidades. El bullpen de los Diamondbacks ha tenido un buen desempeño esta temporada. Juega a Arizona más 1-0-1. Texas Rangers vs Houston Astros, predicción de apuestas MLB, 13 de abril de 2024. Rangers en Astros, Andrew Heaney es el abridor para Texas. Heaney tuvo 34 apariciones en 2023 con una efectividad de 4.15 y whip de 1.38. El zurdo ponchó al 23.6% con un 9.4% de bases por bolas. Tasa de rodados del 40% con 1.40 jonrones por 9 entradas. En 2 aperturas en la campaña permitió 9 carreras con 9 ponches en 8 y 1/3 entradas. 7 carreras fueron limpias. Ronel Blanco será el abridor para Houston. Blanco tuvo 17 apariciones el año pasado con una efectividad de 4.50 y whip de 1.48. El derecho ponchó al 23% con un 12.4% de bases por bolas. Tasa de rodados del 34.7% con 2.08 jonrones por 9 entradas. Ha tenido 2 aperturas en el año permitiendo 0 carreras con 11 ponches y un hit en 15 entradas de trabajo. En los juegos diurnos, los Rangers están bateando 192 y los Astros 319. La forma de Blanco es clave aquí.
Juega a favor de Houston -139.